En temas de importancia vamos a hablar de la depresión y nos vamos a centralizar en el trastorno depresivo mayor. Primero vamos a definir qué es la depresión. Bueno, la depresión es un trastorno emocional que causa evidentemente un sentimiento de tristeza constantemente y que se tenga la pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Es importante recalcar que el hecho de que se tengan esas dificultades para realizar las actividades es porque se tiene un constante problema físico y emocional, y su comportamiento o el comportamiento de la persona pues se va modificando dependiendo pues los pensamientos y los sentimientos que tenga. Nos vamos a centralizar específicamente en el trastorno de depresión mayor, que también es conocido como depresión clínica, y evidentemente, pues como ya lo mencioné, afecta los sentimientos y los pensamientos, así como el comportamiento de todas las personas, ¿no? Es más que nada una tristeza que pues no es pasajera, o sea, no se puede decir que es una tristeza pasajera, más bien es... es una enfermedad que no es tampoco una debilidad y requiere de pues un tratamiento a veces muy largo porque no se puede curar de la noche a la mañana. El diagnóstico de esta enfermedad pues varía de diferente manera, y bueno, si bien la depresión pues puede producirse solamente una vez en la vida, pero por lo general pues se tiene varios episodios de depresión, es decir, pues constantes recaídas, y obviamente pues durante estos episodios los síntomas se producen durante gran parte del día, diario o a todas horas y casi todos los días, y consisten también evidentemente en un diagnóstico que es pues el sentimiento de tristeza, ¿no? Que es constantemente tener esas ganas de llorar y sentirse vacío por algo que realmente pues no encontramos como que la respuesta, o tener desesperanza, algo que posiblemente puede ser como no haber solucionado algo, no haber puesto a lo mejor una pausa, etcétera. También pues se tienen arrebatos de enojo, que es esa constante irritabilidad, sentirse frustrado, incluso por asuntos que tienen muy poca importancia, pero que las personas con depresión, ese asunto de poca importancia puede ser lo más relevante en ese momento de su vida. También está la pérdida de interés, que es pues ese placer que se tenía antes por las actividades habituales o que se hacían en su totalidad, pues ya no se tiene como que esas mismas ganas, ¿no? Por ejemplo, las personas que, que han experimentan la depresión, pues pierden ese como apetito sexual, y también pues dejan de tener como esas ganas de hacer deporte o de hacer sus pasatiempos favoritos. Tenemos las alteraciones del sueño. Las personas que tienen depresión pueden manifestarlo de diferente manera. Tanto pueden tener mucho sueño o dormir bastante, o de plano no dormir nada, es decir, tener bastante insomnio y tener esas noches pues de suma desesperanza, ¿no? El decir, no puedo dormir y me siento con esa frustración y toda la noche me la paso pensando realmente qué es lo que puede pasar, me siento triste, etcétera. Eh, También el diagnóstico marca pues el cansancio y la falta de energía, por lo que incluso las tareas pues pequeñas que hacían del día a día pues se convierten en un esfuerzo mayor, requieren de un esfuerzo mayor. También la falta del apetito es un diagnóstico o parte de los síntomas más específicos de la depresión, ya que pues hay un adelgazamiento o un aumento de peso excesivo. La ansiedad, la agitación y la inquietud también son parte del diagnóstico, ya que pues son personas que se mantienen en un constante proceso de vivir en el pasado
o de vivir en el futuro, entonces se sienten con esa capacidad de ver qué hicieron mal o lo que pueden mejorar y no se centran realmente en lo que está pasando en su ahora. El hecho de tener también lentitud para razonar es parte del diagnóstico, ya que a la hora de hablar no se expresan de manera normal y sus movimientos no coinciden con lo que hablan. Por lo tanto, pues se maneja como que una forma de verlos más tristes, más apagados, mirada hacia abajo, hombros agachados, etcétera. Y bueno, constantemente también se sienten inútiles, con muchísima culpa. Igual tienen una fijación excesiva por los fracasos del pasado y se autorreprochan todo aquello que no les salió bien o que no pudieron controlar, que evidentemente pues no estaba en sus manos controlarlo. Y ya en un grado mayor, el diagnóstico nos indica que bueno, las personas con depresión o con un trastorno depresivo mayor simplemente se van a poner a pensar en aquellos intentos de suicidio, pensamientos suicidas y obviamente recurrentemente están pensando en la muerte. Obviamente para muchas personas con depresión los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin saber realmente por qué. Las causas de la depresión son porque hay diferentes factores, pero exactamente pues no se conoce la causa exacta de la depresión, al igual que sucede con muchos trastornos mentales. Claro, puede comprender diversos factores, como por ejemplo pues las diferencias biológicas. Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro, obviamente no están como en su totalidad teniendo la misma función que todos, y estos cambios pues son inciertos, no se sabe realmente por qué pasa, simplemente es por el exceso de estar sobrepensando las cosas. Y obviamente el hecho de identificar estos cambios en el cerebro pues con el tiempo ayuda a identificar realmente cuáles son las causas de la depresión. De igual manera, la química del cerebro, pues nosotros en el cerebro tenemos neurotransmisores y pues son sustancias químicas que obviamente se encuentran en nuestro cerebro y probablemente desempeñen un rol en la depresión. Hay investigaciones que nos indican que los cambios en la función y el efecto de estos neurotransmisores y cómo interactúan con los neurocircuitos son los involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo y pueden tener un rol importante cuando esa estabilidad se pierde y entonces se genera la depresión y pensamientos que obviamente te llevan a un exceso del pasado, a un exceso del futuro, y obviamente su tratamiento pues se maneja de diferente manera. También tenemos las hormonas, que es posible que pues estos cambios en el equilibrio o más bien estos desequilibrios hormonales pues tengan un papel importante al causar o desencadenar la depresión. Por ejemplo, las mujeres pues cada mes experimentamos nuestro periodo y por lo tanto se generan muchísimos cambios hormonales y nosotros tenemos algo que nos provoca sentirnos antes de nuestro periodo pues tristes, cansadas, de malas, tenemos muchísimos cambios y por lo tanto pues eso con una persona depresiva pues se puede aún intensificar más. Obviamente pues también se presenta en el embarazo, durante las semanas del embarazo o meses después del parto, ya cuando pues obviamente la mujer dio a luz, la persona pues tiende a tener depresión porque es esa manera de readaptarse a su vida nuevamente, a cómo era su cuerpo anteriormente, y pues eso le causa un conflicto. Y obviamente también tenemos los rasgos hereditarios, que es la depresión es más frecuente en las personas pues cuyos parientes ya han tenido diferentes trastornos
o que a lo mejor no tengan depresión pero sí hayan generado algún otro tipo de trastornos y ellos hayan generado la depresión. Actualmente pues se sigue investigando o buscando qué genes pueden intervenir en el origen de la depresión. Tenemos algo muy importante que son los factores de riesgo. La depresión comienza en la adolescencia o entre los 20 o 30 años. ¿Por qué en esta edad? Bueno, es importante mencionar que en la adolescencia es más recurrente porque es el cambio de la niñez a pasar a la pubertad y se generan muchísimos cambios físicos, como por ejemplo pues en mujeres el aumento de senos, caderas, la grasa se acumula de diferente manera y por lo tanto pues el cuerpo va cambiando, inicia la menstruación y por ende los hombres pues generan igual diferentes cambios físicos, pero algo muy importante es que el hecho de no coincidir con los estereotipos de la sociedad o que la sociedad marca genera que los adolescentes no se sientan conforme con su cuerpo ni con su pensamiento. Entonces empiezan a generar ideas donde el exceso de sentirme perteneciente a algún grupo me hace sentir pues adecuado, me hace sentir bien conmigo mismo cuando no debería de serlo. Es por eso que se manifiesta de una forma en donde pues la depresión puede llegar a ellos de forma muy rápida o con el paso del tiempo no sentirse suficientes por algo que pudo haber sido pues simplemente cambiado por no, digamos, no querer encajar tanto en algún grupo que pues no tenía que ser. Y obviamente conforme van pasando los años y uno va creciendo y desarrollándose, llegan a aparecer estos pensamientos de no ser lo suficientemente bueno para algo, a lo mejor el hecho de no encontrar un sentido a la vida o decir realmente a qué me quiero dedicar, pues aparece también un proceso pues que no ayuda y que evidentemente pues provoca una desestabilidad mental. Esta enfermedad se le diagnostica más a las mujeres que a los hombres, pero puede ser en parte porque es más probable que las primeras busquen recibir un tratamiento. Claro, entiendo esto porque es más fácil que una mujer tome como la iniciativa de buscar esa ayuda para solucionar sus problemas y obviamente estar bien para las otras personas. No estoy diciendo que los hombres no lo hagan, pero es más fácil que las mujeres tomen esa iniciativa y por lo regular no caigan como en esa etapa de alcoholismo o drogas, que también pasa, pero es menos probable. Y algunos de los factores que aparecen aumentar el riesgo de que se manifieste o se desencadene la depresión, pues es los rasgos de la personalidad, como evidentemente tener baja autoestima y ser demasiado dependiente de diferentes personas, ¿no? O sea, creo que el hecho de tener la autoestima muy baja nos hace pensar que a fuerza necesitamos pues encajar en algún grupo, que necesitamos que nos quieran, necesitamos que alguien constantemente nos esté diciendo que somos buenos para algo cuando realmente podemos hacerlo nosotros, pero no nos permitimos hacerlo porque tenemos un desequilibrio mental y obviamente pues somos más autocríticos con nosotros y eso hace que nos esforcemos lo doble por conseguir las cosas, pero a la hora de conseguirlas no nos sentimos bien o no nos sentimos como satisfechos con lo que conseguimos y después vienen esos comentarios pesimistas porque no se logró de manera exacta o como nosotros lo queríamos o como los demás querían que sucediera. Evidentemente pues también hay situaciones traumáticas o estresantes que desencadenan la depresión, como por ejemplo un maltrato físico, un abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido. Creo que son los 3 factores más importantes, ya que el hecho de que las personas sufran pues abuso sexual es la causa más frecuente de que una persona sufra depresión,
ya que pues muchas veces viene desde la infancia, en donde pues los pequeñitos o las pequeñitas ni siquiera tienen como que esa malicia para detectar que algo les están haciendo de manera pues mala, y cuando comprenden que eso no debe de ser, pues se les genera un problema en su cabecita, donde empiezan a generar ciertos pensamientos de yo tuve la culpa, nadie me iba a creer, o a lo mejor se sintieron amenazados a la hora de que pues su abusador probablemente los haya hecho sentir que nadie les iba a creer y todo era culpa de ellos. Y evidentemente también uno de los factores importantes puede hacer que se tenga una relación difícil con alguna otra persona, ya sea familiar, amorosa, de amistad, o también muchas veces los problemas económicos conllevan a sentirte pues así, a tener la depresión, y esto también es más fácil que se lleve o que se llegue al igual que en el abuso sexual. Son creo que los dos factores que determinan el hecho del pensamiento suicida. Eh, Otro factor importante de riesgo pues es el hecho de decir no me puedo yo abrir a la sociedad realmente como soy, ¿no? El ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, presentar variaciones en el desarrollo de los órganos de diferente manera que todos los que somos como personas, digamos, lo normales, pues eso también conlleva que las personas generen cierta depresión por no sentirse aceptados o no sentirse adecuados en una sociedad. Entonces creo que es muy importante también este factor, porque muchas veces no le prestamos atención a que pues las personas no por nacer con vagina o pene quiere decir que tengamos que ser precisamente hombre y mujer. O sea, creo que todos tenemos el derecho de decidir a quienes amamos y quienes nos gustan. Entonces eso es un factor importante porque pues lleva mucho al desequilibrio mental. Eh, Otro factor es los antecedentes que se tengan de otros trastornos de salud mental, como por ejemplo pues la ansiedad, algunas enfermedades de estrés postraumático, o también posiblemente que no se tenga una buena alimentación, es decir, la anorexia o la bulimia, en donde, o la obesidad, claro, también, que es donde pues las personas en la obesidad es muy contrario a la bulimia y la anorexia, porque pues son aquellas personas que consumen alimentos de manera constante, pero es alimento que puede ser chatarra y que por lo regular son azúcares y sales que pues como que sacian esa sensación de sentirte tranquila y te provoca un aumento de peso impresionante. Y el factor más importante, que no estoy diciendo que los demás no lo sean, pero creo que es el que más se maneja en la depresión, pues es el consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Que permiten estar en otro estado en donde te sientes evidentemente feliz, y todo lo que te está pasando pues evade las drogas y el alcohol, evaden como esas infelicidades o esos pensamientos negativos que te está creando pues un conflicto ya muy grande, y evidentemente pues se consumen de manera más seguida o ya de manera normal. Se ha normalizado mucho el hecho de pues que las personas tomen o consuman drogas, pero realmente hay que ver el fondo del por qué lo hacen. No simplemente es a lo mejor el hecho de sentirse bien, sino están saciando algunos vacíos que evidentemente pues en sus estados normales, ahora sí que en sus 5 cabales o en sus cabales, no pueden arreglar o no saben cómo hacerlo. Y hay otro factor que también es importante mencionarlo, que pues es, bueno, aquí en la presentación solamente puse como los más trascendentales, pero uno que también me gustaría mencionarlo es
las enfermedades que se detectan como graves o crónicas, ya sea el cáncer, un accidente cerebrovascular o alguna enfermedad que ya se haya estipulado como pues degenerativa y que en algún momento pues va a perder la vida, ¿no? El hecho de que también consumamos algunos medicamentos, por ejemplo para dormir, ¿no? Es muy común, o actualmente se habla mucho de él, diazepam. Aquellas personas que sufren de insomnio y que son externos a causas depresivas, pero que lo sufren a lo mejor, pues consumen ese tipo de medicamentos ya controlados o que no se venden de manera normal como cualquier otro, por ejemplo una aspirina, ¿no? Que se vende pues en cualquier farmacia. Creo que el diazepam o el clonazepam no se consume así o no se tiene acceso a ella como tal, pero ese tipo de medicamentos hasta cierto punto llegan a generar una desestabilidad mental y un desequilibrio, porque pues a la hora de dejar de consumirlas tu cerebro se adapta mucho a estar en una constante nube o en un constante viaje de tranquilidad donde estás como dopada, y cuando dejas de consumirlo pues evidentemente vuelves a tu realidad y se convierte como en un problema, y ahí se generan problemas pues de depresión. Para muchas personas es importante considerar que la depresión sí tiene una prevención. Y bueno, no existe una manera segura para evitar la depresión, pero sí hay que seguir como diferentes estrategias que nos pueden ayudar o pueden ser útiles para las personas que tienen este pues como este sentimiento de culpabilidad. Y bueno, las medidas más importantes pues es controlar el estrés. El exceso de vivir en el pasado, en el futuro, como ya lo he mencionado, pues nos provoca ese estrés, el no poder tener todo bajo control y no poder tener como esa sensación de pues sentirte en paz o bien con lo que estás haciendo. Y obviamente pues mejorar tu resiliencia y levantar tu autoestima, constantemente estarte recordando que eres capaz de realizar todo lo que te propongas y que no necesitas ir ni más rápido ni retroceder para cambiar algo. Todo lo que ya viviste pues evidentemente ya pasó y te va a llevar a un aprendizaje, y lo que venga en el futuro pues evidentemente no lo sabemos, nadie sabe realmente qué va a pasar, y no preocuparse por lo que venga. Acercarte a la familia y a los amigos es algo que debe ser muy importante, porque pues especialmente en momentos de crisis o en momentos donde la depresión pues está a todo lo que da, los amigos y los familiares son las personas que te van a ayudar a sobrellevar esto, porque obviamente la persona que tiene depresión ya, como lo menciono, en un trastorno mayor, pues evidentemente necesita terapia o algún otro diagnóstico, a lo mejor psiquiátrico, pero pues esto nos permite que el hecho de poder contar o decírselo a tu familia te dé un pasito más para llegar a la ayuda o a la sanación que tú necesitas, o a superar aquellos conflictos que pues no puedes hacerlo. Conseguir un tratamiento ante el primer signo de un problema creo que es algo muy importante. Para la persona que tiene pues como ese diagnóstico de depresión o trastorno de depresión mayor, debería de estar ya totalmente en terapia o con ayuda de algún tratamiento, precisamente para que pues se logre impedir como ese aumento depresivo y que se llegue a tener como pensamientos suicidas. Y también pues considerar tener un tratamiento de apoyo a larga duración, que es como, ok, tengo depresión, tomé un tratamiento a lo mejor muy corto, pero volvió esa sensación, me siento de la misma manera y creo que pues no puedo dejarlo totalmente, entonces a lo mejor no es un tratamiento que sea constantemente, pero que sí sea un tratamiento que esté o que persista ahí para cualquier situación o cualquier manejo de pues no recaer nuevamente. Bueno,
Me voy a regresar un poquito a las causas, porque quiero mencionar que cuando ya se tiene las causas identificadas, pues se debe sí o sí consultar al médico. ¿Por qué? Porque ya es importante que se tenga un diagnóstico de lo que esa persona tiene y que está generando esa sensación de culpabilidad o esa enfermedad de depresión. Creo que actualmente eh, es septiembre, de hecho hoy es 29 de septiembre, y septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio y es donde más casos se dan. En mi país, en México, por ejemplo, es uno de los países en donde este mes, por ejemplo, las personas se quitan la vida en las vías del metro, ¿no? Y lo hacen con la única finalidad de ponerle fin pues a todos esos problemas que tienen y que ya no saben cómo hacer y que ni siquiera a lo mejor tienen pues esa capacidad, o no es que no tengan la capacidad, porque la capacidad la tienen, pero posiblemente no tienen como esa motivación para pedir ayuda, o se sienten como que nadie les va a prestar atención o nadie les va a hacer caso o van a minimizar sus problemas. Pero no, creo que es importante tomar conciencia de que pues si te está pasando algo, si te sientes de cierta manera, si consideras que hay algo que no está funcionando bien o que realmente te está pasando, pues considerar la idea de que acudas a algún psicólogo o se lo cuentes a alguien para que esa persona te diga, ¿sabes qué? Podemos buscar ayuda de esta manera o podemos tomar en cuenta que hay miles de formas de salir de esa situación. El trastorno de depresión mayor no es cualquier cosa, es algo que debe de tener o se debe de tener pues muy presente, y obviamente me estoy regresando a las diapositivas para hacer como la mayor énfasis posible en que no es cualquier cosa. O sea, ya con el simple hecho de presentar algún signo de pues no me siento a gusto con lo que está pasando o nada de lo que hago me causa pues felicidad, es ya un síntoma de debe de haber pues algún cambio, debe de haber algo que te está pasando o debe de haber algún factor que está propiciando a sentirte pues de esa manera, a sentirte mal, a sentirte con esa sensación de pues desdichada posiblemente. Algo muy importante es que hay tres factores importantes en la sociedad en donde se presenta más, que es la depresión en niños y adolescentes, que ya lo mencioné, pero en los niños más pequeños los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupaciones, dolores, negarse a ir a la escuela o bajo peso. El hecho de que un niño no se sienta conforme pues al ir a la escuela ya indica que algo está pasando en su entorno, que algo le está sucediendo y que obviamente no le está causando como esa sensación de pues ir y divertirse y aprender en la escuela. Y obviamente todos los niños, tanto niñas y niños chiquitos, pues experimentan el apego hacia la mamá, hacia los papás en general, y obviamente al momento de cambiar como de entorno, es decir, que pasan de estar todo el tiempo con la mamá, con los papás, a interactuar con otras personas igual de su misma edad, pues les es un poquito complicado y viven algo que se llama el duelo. Y pues ese duelo, a veces el no llevarlo de manera normal o no prestarle atención al pequeño, pues conlleva a que él se sienta pues triste y obviamente genere pues una depresión que es aprendida
que se va a quedar en sus registros y cuando sea más grande y tenga una misma sensación va a volver a experimentar posiblemente una recaída y tenga depresión o se agrave más la depresión porque no fueron atendidas sus necesidades o no fueron tomadas en cuenta cuando él era un pequeño. Y bueno, como ya había mencionado, en los adolescentes los síntomas pueden comprender pues la tristeza, la irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades y evitar el interés social, que eso es lo más común creo que en la adolescencia, porque pues vaya, a adolescentes igual a adoleces, o sea, te duele algo y te duele el hecho de cambiar de una etapa a otra, pero creo que en cualquier punto, pues el hecho de ser adolescente, hay quienes pues no se sienten con esa capacidad, esa necesidad de interactuar socialmente y se aíslan por no sentirse pues del total cómodo en ese círculo de amistades a lo mejor que están teniendo, o simplemente no se sienten pues bien con con lo que está pues pasando o lo que están viendo o lo que están sintiendo. Y bueno, también tenemos pues a los adultos mayores, que pues digamos que son nuestras personas viejitas, nuestros abuelitos de la tercera edad, que es parte, obviamente envejecer es parte del desarrollo, del crecimiento de las personas, y lamentablemente la depresión no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores, vaya, porque pues ellos ya ven la vida de otra manera, pero por lo mismo pues piensan igual que no, pues nadie les va a prestar atención precisamente porque pues su etapa ya pasó, su momento de vivir ya se acabó y esos factores se desarrollan por problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga o pérdida de apetito, problemas del sueño o pérdida del interés en cualquier parte de su vida o de su circunstancia. Ay, perdón. Y de igual manera, pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres de la tercera edad. Y creo que algo muy importante es que cuando ya se genera este proceso de crecimiento, que los pasamos de ser adultos jóvenes a adultos mayores, muy mayores, tercera edad, los hombres experimentan a lo mejor la depresión. Ahí sí puedo decir que a lo mejor pueden generarla más ellos, porque pues pierden su eso que ellos llaman como ser hombre, que su pérdida del interés sexual, o que las mujeres ya no lo vean como algo pues sí, o sea, digamos que no se tenga como esa interacción ya sexual, porque pues el cuerpo va cambiando y ellos empiezan a notar que pues a lo mejor eso que antes era sumamente importante para ellos, pues ahora ya no lo es y ya no le prestan atención, y eso sí llega a generar a lo mejor que el hecho de la pérdida de la virilidad pues genere depresión. Y bueno, pues mi tema no era muy largo, no conllevaba como tanto tiempo, quise hacerlo como largo precisamente para explicar pues los factores importantes del diagnóstico, pero no era como que era muy resumida la información, había
información pues precisamente muy exacta, y quise poner como esa información específicamente exacta. Entonces pues yo voy a dejar hasta aquí el video. Espero les sea como de sumamente interés, que ayude a identificar pues esos procesos donde existe una urgencia o prestar atención cuando una persona está manifestando ciertos rasgos depresivos, y cuando ya son de urgencia, es decir, de ya son trastornos depresivos mayores. Entonces yo me despido y pues espero les haya gustado este video.